El micrófono es tuyo, María Luisa. ¿Dónde está? María Luisa, ¿podés comenzar? ¿Puedo comenzar? Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es una alegría poder volver a reunirnos en este ciclo programado por la Red Bioética bajo el concepto de conversatorios. Recordemos que ya hemos participado de 3 de esos conversatorios sobre la situación en Ecuador, la Argentina y Brasil, y hoy le toca a Colombia. Por eso le damos la bienvenida a Saúl Franco, que nos va a hablar de la bioética en la coyuntura latinoamericana en el caso de Colombia. Su relato nos permitirá una vez más reflexionar y visibilizar el trasfondo bio y geopolítico de los problemas bioéticos que afectan a la salud y a la vida de cada país de esta región, especialmente en el caso de Colombia, atendiendo esto a sus dimensiones sociales e históricas culturales. Un poco a modo de presentación, recuerdo que los que construimos la red bioética estamos convencidos de que una bioética comprometida con los derechos humanos debe pensar en la coyuntura en que se desarrolla la vida de nuestros pueblos. Y por consiguiente, no puede ser ajena a todas las transformaciones que están sufriendo los países en la región, que se manifiestan sobre todo en la pérdida de posibilidades para el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y en consecuencia, en el incremento de toda forma de desigualdad y vulnerabilidad. Saúl Franco nos hablará de Colombia, país para el cual la cuestión de la paz tiene un papel protagónico. Esto lo sabe muy bien él, porque fue y sigue siendo uno de los protagonistas de las negociaciones de la paz en este país. En efecto, con quien conversaremos hoy fue entre 2017 y 2022 comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Bien, Saúl es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y doctor en Ciencias de la Escuela de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, en Brasil. Fue y sigue siendo docente investigador durante más de 40 años en los campos de la salud pública, la medicina social, los sistemas de salud y seguridad social, y especialmente en el tema de violencia, salud y paz, en las universidades de Antioquia Nacional de Colombia, Santo Tomás de Bogotá y en otras universidades del país y de América Latina. También fue cofundador y primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, y cofundador y primer director del Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud, CLAVES, en la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Fue también cofundador y primer director del doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Toda esta enorme trayectoria la fue matizando Raúl, con la escritura de varios libros y múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, y además escribiendo como columnista en el periódico El Espectador. Le damos la palabra a Saúl, recordando que es imposible pensar en la justicia, en los derechos humanos, en la convivencia solidaria, cuando en una sociedad impera la violencia, la mentira y la desigualdad en todos los espacios vitales. Hoy vivimos en un mundo en guerra, guerras caseras, locales e internacionales,
a tal punto que la palabra paz parece imposible de ser pronunciada y mucho menos de ser vivida. Sin embargo, sabemos que la paz es el nombre de la justicia, y mientras no exista la una, será imposible la otra. Así que queremos escucharlo ahora a Salud. Le doy la bienvenida y le dejo la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Quiero en primer lugar agradecer a la red esta oportunidad de presentar un esbozo apenas de la situación, de la coyuntura colombiana y de los retos de la bioética en esta situación. Agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y su participación. Quiero destacar la importancia de que en el día de hoy, como lo dijo María Luisa, podamos ampliar este mapa latinoamericano y después de haber pasado por Ecuador, por Argentina y la vez pasada por Brasil, nos acerquemos hoy a la difícil, compleja y desafiante situación de Colombia. Lo que yo hago es presentar un guión para una conversación y les quiero aclarar que este guión fue acordado por los compañeros de la red en Colombia y que varios de ellos, espero, complementarán la presentación. Por lo tanto, yo limitaré mi palabra a 34 minutos para que los demás compañeros de Colombia y compañeras puedan complementar y todos ustedes puedan intervenir. Voy a centrar la presentación, dada la limitación de tiempo, únicamente en 4 puntos. El primero, algunas consideraciones sobre los orígenes de la confrontación armada en Colombia. En segundo lugar, unas consideraciones generales sobre la Comisión de la Verdad y sobre todo sobre sus hallazgos y recomendaciones para poder comprender y superar esta confrontación armada. En tercer lugar, unas brevísimas notas sobre la coyuntura actual y terminar en el cuarto y último punto con la pregunta: ¿qué hacer desde la bioética en una situación como la colombiana? En primer lugar, antes de referirme a los orígenes de la confrontación armada en Colombia, recordarles, esto ya lo saben todos ustedes, que Colombia es una especie de un país intermedio. Es intermedio en extensión. Tiene 1.130.000 kilómetros cuadrados. En población, Colombia tiene 51 millones de habitantes. En su historia como país, que es apenas un poco mayor de 2 siglos, pero con muchos siglos más de historia de sus pueblos originarios. Colombia ocupa también lugares intermedios en términos de alfabetización, tasas de natalidad, esperanza de vida, que en Colombia es de 77 años, mientras es de 87 en Singapur y de 65 en Haití, e intermedia también en ingreso per cápita y otros indicadores. Y señalar también que Colombia figura entre los países más biodiversos del mundo y tiene una gran riqueza de recursos naturales. Y entrando entonces a los orígenes de la confrontación armada, es preciso señalar que Colombia es un país marcado por la inequidad, el racismo, el clasismo y la intolerancia. La inequidad es manifiesta. El 1% más rico de la población tiene la tercera parte de la riqueza del país, mientras el 50% más pobre tiene solo un 4% de la riqueza. Hoy, el 40% de los colombianos vive en la pobreza y el 15% en la miseria. El Gini en la distribución de la propiedad de la tierra es de 0.90, lo que nos acerca a la inequidad absoluta, expresada en que, por ejemplo, el 1% de los grandes propietarios acapara el 81% de la tierra. Estas y otras inequidades, en lugar de reducirse, se han incrementado a lo largo de estos años de confrontación armada.
El racismo es otro marcador de la historia de Colombia. El 10% de la población del país es afrocolombiana y el 4.5% de la población es indígena. Y a pesar de haber exterminado legalmente la esclavitud desde la mitad del siglo XIX, el país sigue siendo racista y la participación de los pueblos étnicos es aún muy desigual en todos los niveles. Y no es solo cuestión de cuotas burocráticas, es el problema de la descalificación, de la discriminación y de los abusos contra los pueblos originarios y la población afrocolombiana, raizal y palenquera. Hay que aclarar también que desde la Constitución del 91, por suerte, hay avances importantes y cada vez en el país hay mayor conciencia de este problema, pero aún no se supera. Colombia es también un país clasista. El 82% de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, que son los de menor ingreso, y solo el 7% de la población pertenece a los estratos 5 y 6. Y estos estratos, el 5 y el 6, el 7% de la población, han acaparado el poder económico, político y sociocultural. Esta situación es especialmente grave en ciertas regiones del país, en donde las élites locales y regionales mantienen un mayor control. Y señalar también que Colombia es un país que vive una gran intolerancia. Las hegemonías ideológicas, en especial políticas y religiosas, han generado una sociedad incapaz de reconocer las diferencias y sobre todo de tramitarlas mediante formas no violentas, al tiempo que sigue predominando una fuerte resistencia a los cambios y una creciente polarización político-ideológica. La sinergia de este conjunto de condiciones y los intentos por enfrentarlas han estado a la raíz de los distintos ciclos de violencia que ha padecido el país en sus 200 años de vida como república y que se han agravado y degradado por la emergencia y la persistencia de fenómenos económicos y políticos como el narcotráfico, al cual me referiré más adelante. El segundo tema que quiero tratar es un breve resumen sobre la Comisión de la Verdad, su trayectoria y sobre todo sobre sus hallazgos y recomendaciones para entender y tratar de superar el conflicto armado colombiano. Como producto de los acuerdos logrados con las FARC a mitad de la década pasada, la Comisión de la Verdad se convirtió en el mayor esfuerzo realizado hasta ahora en el país por tratar de entender el origen, las dinámicas, los hechos y las responsabilidades de la reciente confrontación armada y por plantear recomendaciones que contribuyan a su superación. Durante casi 5 años, los 11 comisionados y comisionadas y un excelente equipo trabajamos para cumplir esta tarea orientada no solamente a la comprensión de la verdad, sino a aportar a la convivencia y a la no repetición del conflicto. Priorizamos en nuestro trabajo la escucha de todos los actores, en especial de las víctimas. Entendimos que el problema, siendo nacional, tiene características y dinámicas regionales y, por tanto, tuvimos presencia nacional y recorrimos literalmente todas las regiones del país. Asumimos los enfoques diferenciales, étnico y de género. Revisamos centenares de bases de datos. Recibimos 1.233 informes sobre diferentes temas y aspectos de la guerra. Escuchen bien, 14.931 testimonios y más de 30.000 personas en centenares de encuentros y eventos.
Nos tocó trabajar en medio de la persistencia de la confrontación armada debido a algunas disidencias de las FARC, a la continuación de las actividades guerreras del ELN y a la emergencia de otras organizaciones armadas de delincuencia ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal. La pandemia del COVID-19 nos costó la vida de una comisionadas y comprometió la de muchos otros integrantes del equipo. Nos limitó, pero nunca nos inmovilizó, y nos tocó trabajar la mayor parte del periodo con un gobierno hostil al proceso de paz, a los acuerdos logrados y, por tanto, a la comisión. El legado de la comisión está integrado por el informe final, contenido en las 9.017 páginas de 11 volúmenes y 14 fascículos, y en un archivo documental y multimedia de 140 teras, con un riquísimo material audiovisual, artístico, testimonial y pedagógico. Me refiero ahora a un brevísimo resumen de los hallazgos, de los principales hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La realidad de la persistencia del conflicto armado hizo que la pregunta central de la Comisión de la Verdad terminara siendo esta: ¿por qué, a pesar de tantos esfuerzos y procesos de paz, persiste la confrontación armada y no logramos construir una sociedad en paz? Esa fue la pregunta de fondo que nos ocupó durante estos años. Eso llevó a que los hallazgos se centraran en gran medida en identificar los factores de persistencia de la guerra y las recomendaciones en proponer una hoja de ruta para resolverlos y avanzar en la construcción de la paz. Obviamente, los hallazgos destacaron también las principales características del conflicto, su magnitud, sus dinámicas y los graves daños que la confrontación sigue produciendo sobre la vida, la democracia, la naturaleza y la cultura en el país. Por cuestiones de tiempo, enuncio solo 4 de los factores de persistencia de la guerra destacados en el informe de la Comisión, con el respectivo bloque de recomendaciones y una anotación sobre la naturaleza como víctima del conflicto armado. En primer lugar, las condiciones estructurales que originaron y sigue atizando el conflicto y la recomendación de reivindicar la igual dignidad humana, la equidad y una cultura de paz. La Comisión reconoció las condiciones estructurales enunciadas al principio de esta intervención como determinantes en su origen y la persistencia del conflicto: inequidades, una sociedad clasista, el racismo como herencia colonial, productor de un continuum de violencia y reproducido por los distintos actores armados, y el patriarcado y la discriminación de las mujeres y la población LGBTIQ+. Para estos problemas de fondo, la Comisión formuló un conjunto de recomendaciones centradas en colocar el respeto a la vida y a la igual dignidad humana, en especial la dignidad de las víctimas consideradas con frecuencia como ciudadanos de segunda, en el centro de las preocupaciones y tareas del Estado, de la sociedad y de los individuos. Esto requiere profundos cambios culturales hacia la implementación de una cultura de paz, que es uno de los mensajes fundamentales de la Comisión. En Colombia necesitamos instaurar una cultura de paz, dentro de la cual la equidad a todo nivel constituya un pilar fundamental. Segundo, la democracia como víctima del conflicto armado y la necesidad de consolidarla para lograr la paz. La Comisión evidenció
que la democracia ha sido una de las principales víctimas del conflicto en Colombia. Con la doctrina del enemigo interno se ha estigmatizado a las personas y organizaciones que piensan diferentes. Se ha criminalizado la protesta social y se han perseguido y eliminado líderes populares, sociales y defensores de derechos humanos. Por su parte, los grupos armados han tratado de imponer órdenes violentos en sus áreas de influencia. Han tratado de controlar las organizaciones sociales y populares y han impedido o dificultado el desarrollo de los procesos electorales. Uno de los bloques de recomendaciones de la Comisión se refiere justamente a la necesidad de sacar las armas de la política y consolidar una democracia incluyente, amplia y deliberativa. Esto presupone cambios de fondo en la doctrina y la política de seguridad nacional, orientados a superar el concepto del enemigo interno y la consiguiente estigmatización y a garantizar la protesta social, los procesos organizativos populares, sindicales, estudiantiles y la defensa de los derechos humanos. La Comisión propone igualmente un pacto político nacional y una reforma política para fundamentar y hacer efectiva la democracia. Tercero, la cuestión de la tierra, el territorio, el carácter regional de la guerra y la necesidad de la construcción de la paz territorial. Para la Comisión de la Verdad, el problema de la tierra y el territorio, con datos como los anteriormente señalados, y los procesos de despojo masivo de tierras, el control territorial de los actores armados, la consiguiente conversión de los campesinos en las principales víctimas fatales de esta guerra, están en el núcleo de la confrontación armada. En consecuencia, uno de los bloques de recomendaciones se centra en indicar medidas para enfrentar y resolver el problema de la tierra y contribuir a la paz territorial. Entre ellas, implementar el punto 1 de los acuerdos con las FARC mediante una reforma rural integral y el desarrollo territorial sostenibles. Garantizar la autonomía territorial y fomentar los procesos de descentralización. Revertir el despojo de la tierra y darle a los campesinos el derecho real, posesión, el uso y el control de la tierra y su territorio. Garantizar el acceso equitativo y ambientalmente sostenible a la tierra y el territorio. Replantear las relaciones campo-ciudad, que en Colombia han estado siempre a favor de la ciudad y en contra del campo, y proveer de bienes y servicios públicos a los campesinos y la ruralidad en general, en especial en vivienda, educación y salud. Cuarto, el narcotráfico como factor de persistencia del conflicto y la necesidad de replantear el problema. El narcotráfico no originó el conflicto armado en Colombia, pero lo mantiene, lo complicó, lo degradó y penetró a todos los actores, todas las guerrillas, las organizaciones paramilitares y los distintos sectores de la fuerza pública, todos en Colombia fueron penetrados por el narcotráfico. Hay que precisar que se trata de un problema de economía política y no un problema militar como se ha pretendido plantear. El narcotráfico es eso, un problema económico y político, no un problema militar. Por lo tanto, son incorrectas y han demostrado su ineficacia tanto la guerra al narcotráfico como la estrategia del prohibicionismo. Además, hay que precisar que no se trata solo del problema del tráfico, sino que el problema en conjunto lo conforma también la producción de los narcóticos y los consumos de los narcóticos. El cuarto bloque de recomendaciones de la Comisión
se refiere justamente a replantear el problema y las estrategias para el enfrentamiento del narcotráfico. Se trata, como ya se insinuó, de entenderlo como una realidad económico-política y no solo como un asunto militar. Y se propone, y esta es la sustancia de la propuesta de la Comisión, la regularización, repito, la regularización de la producción, del comercio y de los consumos, lo que implica la legalización, regulación, fiscalización y control y la consideración de los consumidores como posibles víctimas de adicción. Sería entonces también tratado como un problema de salud pública. Para la Comisión es claro que, dada la naturaleza, las redes y las implicaciones transnacionales de este problema, el cambio de enfoque y de acción propuesto es una tarea que compete a muchos países y en general a la comunidad y a las agencias internacionales, sin cuya participación decidida es imposible un cambio sostenible en este campo. Quinto, la naturaleza como víctima del conflicto armado. La Comisión evidenció las diferentes maneras en las que la naturaleza ha sido víctima de la guerra en Colombia. Los ríos fueron envenenados por las fumigaciones aéreas y las minerías y convertidos en muchos casos en cementerios flotantes de las víctimas de los distintos sectores armados. La tierra, la madre tierra, fue herida por bombardeos y por el sembrado de minas antipersona. La frecuente voladura de oleoductos, más de 3.500 a lo largo de la guerra, ha tenido graves impacto ambiental. Los usos y abusos de animales y sobre todo la estigmatización, persecución, desaparición forzada y asesinato de líderes y defensores de la naturaleza. 661 líderes defensores de la naturaleza han sido asesinados en Colombia entre 2016 y 2021, o sea, justamente después de la firma de los acuerdos de paz. Y esta semana en la red recibimos el informe de que el 40% de los líderes defensores de la naturaleza del mundo asesinados el año pasado son de Colombia. Todo esto ha tenido graves consecuencias en las personas, especialmente los campesinos y sus organizaciones: desarraigo, destierro, desplazamiento forzado, reconfiguración del campo, trauma biocultural, alteraciones de la salud mental y ruptura de la esencial relación hombre-ser humano-naturaleza. Frente a esta tragedia, la Comisión planteó la necesidad de reconocer el grave daño causado a la naturaleza, repararla efectivamente, restablecer las relaciones de las personas y las comunidades con ella y proteger en serio a quienes la defienden. Tercer punto. Algunas anotaciones puntuales sobre la coyuntura actual. Contrario a lo que sería de esperarse, la confrontación armada solo tuvo una tregua ligera e incompleta en los primeros años posteriores a la firma de los acuerdos con las FARC, pero luego se ha reactivado, y de qué manera, y hoy se vive una nueva fase de agudización, con el agravante del surgimiento o fortalecimiento de distintas estructuras criminales muy ligadas a remanentes del paramilitarismo y las guerrillas y a los negocios del narcotráfico y las minerías legales e ilegales. Anotar que el actual gobierno planteó en un comienzo un esperanzador programa de reformas sociales, de paz total, de reforma rural integral y un gran acuerdo nacional. Desafortunadamente, la convergencia, por un lado, de una férrea resistencia a las reformas
por parte de los grupos, sectores y partidos que tradicionalmente han ejercido el poder. La persistencia e intensificación ya señalada de la confrontación armada. La marcada polarización política atizada desde los distintos frentes del espectro político-social. Las improvisaciones, inexperiencia, excesos o incoherencias del actual gobierno y una coyuntura internacional guerrerista en unos frentes, con fuertes bandazos a la derecha en otros y con incertidumbres económicas generalizadas, han llevado a obstaculizar el proceso de paz total y los proyectos de cambio y reforma planteados, generando un clima de confusión e incertidumbre en unos sectores, de frustración en otros y dando argumentos y oxígeno a una oposición amplia, pero carente de organización y de propuestas alternativas. Pero hay también muchos motivos para mantener la esperanza y continuar las luchas. Enuncio solo 3. Existen en el país muchas organizaciones populares, campesinas, indígenas, afro, sindicales, de víctimas del conflicto armado, gremiales y académicas vigorosas y experimentadas, que han resistido los embates de los armados o de los grupos de poder y mantienen vivas las banderas de la dignidad, la democracia, la equidad, la justicia y la paz. Destacar también que el país sigue contando, en mi opinión, con 3 faros que lo orientan y lo pueden proteger de graves riesgos. Son ellos: la Constitución de 1991, los acuerdos firmados con La Habana en 2016 y que fueron producto de una negociación seria, madura, y el informe final de la Comisión de la Verdad al cual hice alusión anteriormente. Y tercero, también en el escenario internacional hay instituciones, organizaciones, procesos y apoyos que estimulan y permiten el trabajo por los valores comunes de la dignidad humana, la democracia, la igualdad y la paz. No estamos entonces ante el desespero y el caos, sino frente a un momento difícil e incierto, pero cargado de posibilidades y de futuro en el largo camino de la construcción de una sociedad y un país equitativos, democráticos y en paz. Y finalmente, la gran pregunta: ¿qué podemos hacer desde la bioética frente a una situación como la colombiana actual? Es la pregunta que les traigo y que les dejo a todos y todas ustedes como miembros activos de la Red Latinoamericana de Bioética. Ninguna podemos responderla solos, pero estoy seguro que entre todos y todas podemos hacerlo. Asumiendo que en lo anteriormente dicho hay algunos insumos para esta respuesta y sin pretender reemplazar las consideraciones de cada uno y cada una de ustedes, enuncio apenas algunos aportes preliminares. Primero, hay que reafirmar la vida y el derecho a la vida digna y al buen vivir como norte y motivo fundamental del pensamiento y de la acción social, estatal y personal. Segundo, hay que seguir creyendo en la democracia, dándole sus plenos contenidos y dimensiones y protegiéndola de las rutinas electorales, los abusos autoritarios y los supuestos mesías. Tercero, hay que trabajar sin descanso por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aún en medio de las confrontaciones más duras y de las circunstancias más adversas. Y finalmente, tenemos que defender tercamente la paz, no solo como el fin de las guerras, sino la convivencia tranquila en sociedades equitativas
que garantizan los derechos y resuelven sus diferencias y tensiones sin tener que matarse. Muchas gracias. Buenísimo. María Luisa, no te escuchamos. Está cerrada el micrófono. Bueno, perdón. Que muchas gracias, Saúl. Realmente lo que presentaste nos da un panorama no solo históricamente situado, sino además con mucha relevancia sobre lo que sucede, porque normalmente de lo que nos enteramos son cosas superficiales, en primer lugar, y en segundo lugar muy parciales, es decir, parcialmente miradas. Y entonces conocemos la violencia que existe en Colombia, existe hoy esa violencia en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, pero en Colombia tiene características especiales y creo que nos has iluminado muchísimo acerca de por dónde pensar, qué pensar, y sobre todo este último llamamiento a la paz me pareció que debemos tomarlo muy, muy, muy en serio. Es decir, desde la red bioética debemos tomar este mensaje y tratar de amplificarlo, es decir, darle carácter amplificador, esta idea de la paz, porque si no, muchas veces sin darnos cuenta apoyamos esa violencia implícita que implica rechazar al que consideramos un enemigo. Entonces, bueno, yo dejo abierto las preguntas, no sé cómo vamos a hacer, no tengo mucha experiencia en esto, pero supongo que puedo dar la palabra a los que la pidan para que pregunten o que hagan comentarios. No me doy cuenta si alguien levantó la mano. Marta Marcela. Bueno, Marta. Hola, buenos días a todos. Doctor Saúl, excelente tu disertación y yo sé que trabajaste en equipo con los colegas también de Colombia. A mí esta plática me ha abierto muchas posibilidades para lo que nosotros estamos viviendo aquí en México. Sí, realmente has denotado la conceptualización de qué es lo que realmente nosotros estamos viviendo, ¿sí? Lo del enemigo interno y sobre todo, digo, todos esos conceptos y las propuestas creo que van a ser de mucha utilidad para nosotros poder abordar estas temáticas de violencia que estamos viviendo en el campo. O sea, todo lo que has estado describiendo, haz de cuenta que estabas describiendo las situaciones que nosotros estamos viviendo aquí en el país. Y por lo tanto ha afectado mucho la economía. Tenemos el ejemplo del aguacate, o sea, lo consideran el oro negro, ¿verdad? Porque el desplazamiento de nuestros indígenas, no se diga, y las gentes que viven en área rural y el campo, cómo ha estado infestado de personas que se han apoderado. Tenemos noticias de en esta misma semana, cuando abordaron a nuestros gobernantes en relación a qué estaban haciendo por la seguridad, dijeron que no, que ellos no tenían que hacer nada porque era cuestión del narcotráfico, o sea que mientras que ellos no podían tener ningún control sobre eso, ellos nada más se dedicaban a que si se estaban matando en algún lugar, pues ir y a ver, disminuir esas matanzas, ¿verdad? Y desgraciadamente el día de hoy nos anunciaron que iban a permitir que los campesinos pudieran portar armas. O sea, estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos con lo que existe en relación a la armamentación a la ciudadanía y
de qué se está tratando. O sea, eso nos habla de que en nuestros gobiernos en este momento no saben ni qué hacer. Entonces, para mí, o sea, yo lo voy a platicar con mi grupo y sé que eso se va a grabar para poder hacer una propuesta a nuestros nuevos gobiernos y darle nombre realmente a lo que está pasando. Te felicito, Saúl. Muchas gracias. Bye. Gracias, Marta. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o hacer una pregunta, a lo mejor. Sí, puedo pedir la palabra. Creo que la pidió también Santiago y si quieren yo voy anunciándote quién está pidiendo la palabra. Sí. Bueno. Sí, yo quiero enmarcar esta presentación que hace Saúl, que es dolorosa para todos los colombianos, pero para todos los que vivimos en la región, lo sentimos de algún modo porque, como lo dijo muy bien Marta Marcela, se nos está viniendo de una manera que no sabemos cómo enfrentarle. Colombia de algún modo puede servir como modelo. Yo quería enfatizar en cuál ha sido el papel de los bioeticistas en Colombia con esta situación de violencia. Creo que esto es particularmente importante exponerlo aquí. Y como lo presentó muy bien Saúl, pues la bioética debe necesariamente mirarse como una bioética situada. O sea, nosotros, el aspecto de la violencia en todas las dimensiones que plantea Raúl son dimensiones bioéticas. Y son dimensiones bioéticas en cifras y en datos que nos desbordan. La desigualdad de América Latina es particularmente pues, notoria, en Colombia es mucho más. Pero no es solamente una desigualdad donde se plantea que es el 1% de la población colombiana que accede a todos los beneficios sociales, sino que es el 1% de la población colombiana que es la que está gobernando el país. Independientemente de quién es el presidente de la nación, independiente, siempre tiene que estar pensándose con esa mirada del enemigo interno. Yo creo que esto es clave, que hay que mostrarlo desde la bioética. ¿Cómo mostrarlo? Denunciándolo, mostrándolo no solamente con cifras, sino situando las condiciones particulares de cada una de las personas que enfrentan el diario vivir de que no tienen acceso a esos beneficios, porque son beneficios que están hechos solamente para un 1% de la población colombiana. En este marco se han planteado varias reformas. Hay un plan de negociación, hay un plan de gobierno, pero como también lo dijo Saúl, las fuerzas que no permiten que esas acciones se puedan concretar para la paz en Colombia son fundamentales. Nosotros hemos dedicado, le hemos dedicado, muchos de los que están aquí que son colombianos y que han trabajado en bioética, yo los veo a todos trabajando en los territorios. Todos hemos entendido claramente que la participación de la bioética tiene que estar unida a esclarecer esas necesidades, no solamente de las poblaciones, sino también, como lo planteó también Saúl, de la naturaleza, si queremos hacer alguna distinción con todos estos negocios ilícitos. Tenemos 8 conflictos internos armados en Colombia. ¿Cuáles? Y tenemos 8, digamos, un número muy significativo de la población colombiana que vive en esas regiones que están en disputa. Entonces, creo que ahí tendríamos que señalar una de las particularidades del bioeticista. Nosotros no podemos ser escépticos ni estarnos marginales a esa situación que estamos viviendo. Hay otra condición que nos obliga a trabajar como bioeticistas y es entender la conflictividad. Razón por la cual nosotros estudiamos con mucho cuidado a Ricardo Mariandi, argentino, que ustedes ven que María Luisa es experta en Ricardo Mariandi, que fue un filósofo que se dedicó a explicar la conflictividad. Buscamos fuentes, buscamos, digamos, quienes nos puedan dar algunas luces sobre que la conflictividad, las relaciones humanas son conflictivas. El tema no es
dar esa claridad que es meridianamente concreta y real, sino qué hacemos con esa comprensión. Si somos conflictivos por naturaleza y además decimos no podemos naturalizar tampoco el conflicto, ¿cómo podemos superar el conflicto? Y esa otra propuesta que hace la Comisión de la Verdad es fundamental con respecto a la democracia. Yo creo que la bioética tiene mucho que decir con respecto a la democracia, dando ejemplo en estas participaciones que hacemos en los comités, en las comisiones, donde ahí es la deliberación, pero también en la educación. La mejor pedagogía que nosotros podemos implementar en bioética es una pedagogía que esté trabajando la democracia, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a ver en el otro que es diferente una ganancia y no un enemigo. En principio quería como enfatizar estas cositas, no voy a quedarme porque creo que muchos de ustedes tienen también algunas sugerencias que dar. Santiago había pedido la palabra. Perfecto, bueno, muchas gracias, María Luisa. Sí, ahora te doy la palabra, Santiago. Gracias, Constanza. Perfecto, no, un saludo cordial para todos. Me alegró mucho escuchar esta presentación del maestro Saúl. Yo vivo la realidad de Colombia a través de la investigación en territorios y en zonas que él conoce muy bien. También San José de Apartadó, que recordarán de pronto algunos que conocen bien la historia del conflicto en Colombia, era el lugar más violento de Colombia en la década del 90. Y en ese lugar específicamente, igual que en la sierra, hay un fenómeno, y aquí voy a hablar desde mi línea específica de trabajo de la bioética, que es la bioética global, y hay un tema que es el maltrato animal como variable predictora de la violencia interpersonal. Hemos empezado a encontrar en esos lugares evidencias de maltrato animal, y cuando empezamos a indagar en el contexto familiar, cuando empezamos a indagar en la realidad de esas personas, hay una asociación entre ese maltrato animal y la violencia interpersonal a nivel de hogar, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que ya, por lo menos con el grupo de psicólogos que hemos venido trabajando, ya empezaron a incorporar como instrumento en esa medición, en ese análisis de la situación, ese aspecto. ¿Qué pasa con el entorno más allá del vínculo interpersonal en lo que se llama violencia? El abordaje multi, transdisciplinario de la paz tiene una complejidad gigante, por eso me parece que el trabajo que han hecho es maravilloso. Y lo que vemos también en estas regiones es que la gente manifiesta que hay una ausencia de patria, y ojo con esto también, y una ausencia profesional. O sea, los profesionales no llegamos a esos lugares. Es realmente esporádico para ellos ver a un profesional atendiendo las necesidades de esos lugares. Quería simplemente aportar esto y agradecerles por estos espacios, es maravilloso. Muchas gracias, Santiago. Bueno, siguiendo el orden de los pedidos, Susana, después Volney. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, no hace falta agradecer a Saúl por en tan poco tiempo. Es increíble que haya podido presentar una síntesis de algo que es enormemente complejo. En primer lugar, que vale seguir felicitando la tarea que ha desarrollado la comisión en múltiples aspectos, pero la verdad que creo que es una especie de ejemplo casi único para promover de algún modo un diálogo que parecía prácticamente imposible. Yo creo que ha sido la muestra de un ejercicio de diálogo hacia la construcción o el intento de construcción de paz, pero particularmente me parece muy importante cómo marcó agenda en términos de cómo muy bien lo has hecho, Saúl, de presentar cuáles fueron las posibles causas de llegar a donde se llegó y el impacto que ha tenido, quiénes son los actores, y esa agenda, como bien dijo Marta Marcela, creo que nos sirve a todas y a todos para mirar nuestras propias realidades. Yo quisiera solamente hacer rescatar de alguna manera estas líneas de acción que propusiste, Saúl, en términos de la necesidad de que la bioética, además de tener una reflexión teórica y desde sus fundamentos,
tenga un análisis claro de cuáles son los sectores con los cuales puede trabajar. Esto de trabajar con hoy más que nunca, me parece. Hemos pensado siempre que la idea era trabajar con los estados-nación, con los gobiernos de los estados democráticos, y hoy creo que la prioridad es sobre todo trabajar con las organizaciones sociales populares que se presentan como en la punta de la respuesta a todas las políticas que se están implementando en nuestros países, particularmente en América Latina ahora. Ni quiero decirles lo que es la Argentina de hoy, que todos más o menos saben. Y me gustaría mucho dejarte una pregunta, Saúl, sobre el escenario internacional, porque dijiste, bueno, a nivel local, las organizaciones sociales populares, y a nivel internacional, bueno, las organizaciones internacionales, como bien puede ser el sistema de las Naciones Unidas en algunos casos. Creo que todos saben que ayer la Organización de las Naciones Unidas se pronunció en relación al fin de la guerra de Gaza y estableció la obligación de Israel de retirar su fuerza del territorio. Pero esto no es vinculante, como pasó con el Tribunal Internacional, con la Corte Internacional, que también se pronunció, y en realidad son voces y mandatos que, como no son vinculantes, nadie tiene la obligación de seguir. Seguimos viendo que esa desobediencia a lo que debería ser la estructura del sistema internacional de derechos humanos que los países nos hemos comprometido constitucionalmente a seguir, es mirada con todo desdén y no se le presta ninguna importancia. Entonces sí me parecería dejarte esta inquietud, que ¿cómo te parece que se debería actuar en relación al rol que juegan hoy los organismos internacionales sobre la posibilidad de la promoción de la paz a nivel global, como lo que estamos viendo hoy? Y solo dejar un agregado a los puntos que me encantaron que propusiste para la bioética en relación a reafirmar la vida, defender la democracia, luchar por la justicia y los derechos humanos y defender siempre la paz, tercamente, dijiste, me encantó esa expresión, tercamente la paz. Yo creo que nuestra gran herramienta es la educación y que muchos de estos puntos se pueden abordar desde ahí, pero no con una educación formal, no más apelando a transmitir conocimientos y pretender que los estudiantes van a hacer algo diferente porque lo que hagamos sea enseñarles contenido. Hay que tratar de generar, creo, nuevas actitudes, no sé, relativas a la convivencia democrática, a la tolerancia, a los derechos humanos, pero que no sea discursiva, sino que sea en la actuación de los docentes en relación a los alumnos para que esos currículum ocultos que conocemos no se sigan repitiendo. ¿Sí? Profesores que hablan de los derechos humanos, mientras por otro lado sabemos que su vida y su conducta no tiene ningún compromiso con ellos. Entonces eso quería dejarlo como agregado a los puntos, o no como agregado, sino como un tema transversal a todos esos puntos que planteaste, que me parecieron riquísimos. Y dejarte esta pregunta que a mí, cuando dicen qué hacer, me deja casi desarmada pensar qué hacer a nivel internacional y con quién. Y gracias de nuevo, Saúl. Gracias, Susana. Lo escuchamos de Bornei. Gracias, María Luisa. Mire, yo me pongo siempre, me siento así en una impotencia tremenda todas las veces que tenemos que entrar en ese tema de paz, ¿no? Y escuchando a Saúl, ¿no? Porque Saúl es la personificación de la resistencia y de la persistencia. Hay que resistir, 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 persistir en estas cosas, ¿no? Trabajar, pero realmente la estructura internacional es tan grande y tan pérfida, tan mala, que es muy difícil enfrentar esto. Claro que no quiero aquí hacer un discurso pesimista, pero hay que, fundamentalmente, nosotros tenemos que luchar en contra de este
ese planeta monolateral, porque es una monolateralidad, no es una bilateralidad en el tiempo de Unión Soviética y Estados Unidos. Es Estados Unidos veta esto, veta aquello, y mete la OTAN y hace la guerra con Israel, lo que le da la gana, y veta, y las Naciones Unidas entran con sus ideas y sus decisiones que no sirven para más nada, están completamente desvaluadas, y eso es lamentable. Y nosotros estamos en un momento terrible, ¿no? Entonces, personas como Saúl son fundamentales para, por lo menos, mantener la llama ahí, hacer resistencia, ¿no? Y yo veo aquí, en Brasil, en este momento, por ejemplo, están matando indígenas todos los días. En las últimas semanas, en Mato Grosso, ahí en la frontera con Paraguay, los guaraníes caiovás, en peleas, guerras, la policía con los hacienderos, los dueños, los terratenientes, matando indígenas. Y el gobierno es de Lula, muy refén de un Congreso Nacional corrupto de derecha, etcétera, etcétera. Electores brasileños sin noción de lo que votan. Vamos a tener elecciones municipales de alcaldías ahora, 5.600 alcaldías en más algunas semanas, y va a ser un caos, no hay duda, de la derecha, no por la derecha. Entonces, muy difícil, una justicia latinoamericana, y aquí puedo hablar del continente porque nosotros conocemos, ¿no? La justicia es hereditaria, son familias que se quedan 10 años, 20, el hijo, el nieto, el abuelo y todo, y siguen ahí las cosas, cambia muy poco, ¿no? Una justicia, como diría yo, viciada, con vicios, ¿no? Vicios del poder y todo. Entonces es muy difícil. Pero yo quería dejar una cosa fuerte, porque para nosotros es un honor tener una persona aquí para la red, ¿no? Con la estatura moral, la estructura intelectual de Saúl. Nos ayuda, nos da por lo menos un poco de combustible para seguirnos fregando en nuestras luchas menores, en nuestros lugares, en nuestras universidades, nuestros hospitales. Y es así, ¿no? Es así. Lamentablemente no tengo cosas muy positivas, ¿no? Y quería dejar una pregunta a Saúl. Yo leí aquí en Brasil ayer una declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que decidió, eso leí ayer, y no sé si es verdad, que quisiera confirmar, y también con Constanza, los compañeros y compañeras de Colombia que están aquí con nosotros ahora, que Petro está cansado y que ya no parece que está desanimado con la paz, que hay que terminar con el acuerdo de paz de una vez, y eso es verdad. ¿Qué tiene de verdad esto, no? Y en caso de que se rompa el acuerdo de paz, ¿qué piensa la presidencia de Petro hacer en ese momento, no? Que la situación de Colombia es una situación siempre muy dramática que nosotros ya acompañamos hace tanto tiempo. Bueno, gracias, amigos y amigas. Gracias, Volney. A lo mejor Saúl y Constanza podrían responder esta pregunta. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Pues si quieren, yo inicio, pero sé que Saúl tiene una información de primera mano. En realidad, la oposición que ha habido en Colombia para el proceso de paz es de todos los niveles. La empresa tiene mucho que ver aquí, la empresa privada, las multinacionales tienen que ver mucho con la explotación minera y todos estos productos de multinacionales que en los territorios, como les estamos diciendo, están en disputa. Y lo que pasó con respecto al proceso de paz ayer es que uno de los grupos, porque la paz total incluye a todos los grupos armados en Colombia, no solamente estamos hablando de los grupos como el ELN, y el ELN hizo un atentado en contextos de diálogos de paz, y ayer el presidente se manifestó cerrando la posibilidad de, con este grupo en particular,
de sentarse en la mesa, por lo menos en el momento después de este atentado que hizo ayer, que fue pues, realmente criminal, como ustedes lo pudieron ver en las noticias. Estamos en un momento difícil, pero yo siento que Petro también, el presidente Petro, pues no tiene muchas posibilidades para poder gestionar este proceso de paz, por lo que hemos venido contando y por lo que Saúl nos mostró esa radiografía tan impresionante. Saúl. Preferiría escuchar antes a Javier y luego hacer algunos comentarios sobre las distintas intervenciones, si me permites, María Luisa. Bueno, como no, Javier. Está mutado, Javier. Saúl, muchísimas gracias por la serenidad que transmitís en la complejidad y el contexto de violencia que viven ustedes. Digo, en la agenda de bioética se me ocurre por tu desarrollo que tiene que entrar sí o sí la fundamentación de la legalización de las drogas actualmente prohibidas. Creo que desde la red podríamos hacer un buen aporte en ese sentido, aunque me imagino que ustedes ya tienen muy trabajado esto, ¿no? Con respecto a lo que dijo Volney, yo realmente creo que en lo que es el actual escenario mundial, realmente lo que es esta nueva alianza regional, bueno, que es extrarregional, es planetaria, de los BRICS más actualmente, realmente es una enorme oportunidad. Pienso, por ejemplo, si en nuestro país no hubiera sido el que fue el resultado electoral, Argentina estaría en este momento formando parte de los BRICS más y el escenario nacional nuestro sería completamente diferente, Estaba, digamos, completamente diferente en varios sentidos, ¿no? Y permitiría una mejor articulación de las democracias latinoamericanas también. Y además salir del sometimiento en que en buena medida estamos por las dependencias que a través de los tratados de libre comercio, pseudo tratados de libre comercio y endeudamientos ficticios nos ponen en una situación sumamente condicionada. Ahora, querría hacerle unas preguntas a Saúl, porque efectivamente, por más que haya ganado la presidencia, un personaje que uno considera sumamente positivo como Petro, la capacidad de boicot que tiene el 1%, que efectivamente gobierna, el famoso gobierno invisible, debe ser enorme. Entonces yo quería preguntar por la situación de los medios de comunicación en Colombia, porque siempre es un factor decisivo, tanto para la gobernabilidad como para el boicot de la gobernabilidad, ¿no? Y por otro lado, si hubiera tiempo y no es abusiva mi pregunta, querría preguntar por las improvisaciones a las que hizo referencia en el gobierno de Petro, si se puede ilustrar con algún ejemplo. A mí me llama la atención que gobiernos como el de Petro, o en el caso de Chile como el de Boric, tengan las actitudes que tienen con respecto a países que están siendo bloqueados desde hace años en algunos casos y de hace décadas en otros en América Latina, como son Cuba y Venezuela, ¿no? Y que sin embargo, frente a esa que es la mayor razón y la mayor causa de los problemas que tienen esos países, no haya un equilibrio en las declaraciones de los presidentes que mencioné. Muchas gracias. Disculpen si fui muy prolongado. Te escuchamos, Saúl. Bien. En primer lugar, muchas gracias por la atención y por los
comentarios que considero supremamente valiosos y enriquecedores. Y las preguntas, pues, como siempre, muy sugestivas, y la idea no es responderlas, sino, digamos, participar en la discusión. Voy a hacer comentarios muy breves en relación a las distintas intervenciones. Respecto a lo que planteaste, Marta Marcela, realmente, por una parte, es muy preocupante esto de el papel de los estados frente al problema del narcotráfico, porque realmente tenemos que reconocer que en algunos países se vive prácticamente una especie de narcoestados, y al mismo tiempo, como tú dijiste, en México, los estados pretenden colocar ese problema como si no fuera de ellos. Gana que ahí hay unas ambigüedades supremamente serias, y esto hace que el problema siga calando y calando, porque es que el problema del narco no está disminuyendo, el problema está incrementando. Está así, eso hay que aclararlo, cambiando de perfil. Por ejemplo, la irrupción de estos adictivos químicos, como el fentanilo, por ejemplo, está teniendo una influencia muy grande en los mercados de la coca, y ha bajado el precio de la coca en algunos momentos y regiones. O sea, lo que quiero decir es, y no me voy a detener mucho, pero sí plantear la complejidad de este problema del narco, las ambigüedades de los estados frente a ellos, y la necesidad de nosotros en concreto de tener una posición clara desde la bioética frente a ese tipo de problemas, para no entrar pues en una cantidad de complicidades, de ambigüedades, de doble moral, que es de las cosas más frecuentes frente a ese problema. Frente a lo que planteaste, Santiago, me parece muy importante en lo que tú destacas de la bioética global, pero me llamó mucho la atención lo que tú planteas de esta cuestión con los animales. Yo creo que eso valdría la pena estudiarlo con mucho cuidado, esa relación entre el maltrato animal y unas formas de violencia humanas, porque yo no creo que haya como una continuidad. Yo creo que se dan simultaneidades, y en algunos casos es a veces primero el maltrato animal y luego el humano. O sea, lo que quiero es que, digamos, complejicemos esa relación maltrato animal, violencia humana, y tratar de ponerla en sus justas dimensiones. Y totalmente de acuerdo contigo, en la comisión, de las cosas que notamos mucho fue realmente la ausencia del Estado en muchas regiones como un factor de persistencia del conflicto. Ausencia o presencia desigual. Llamamos ausencia que no esté, o presencia desigual es una presencia fundamentalmente militar y casi totalmente ausente en términos sociales, en términos de bienestar, de garantía de servicios y derechos, etc. Susana, mil gracias, y planteaste tantas cosas que solamente, o sea, no puedo atender a todas, pero sí me provocaste mucho con la cuestión el papel de las agencias, organismos internacionales y la cooperación internacional, que son cosas distintas, porque hay una parte política, digamos, de las agencias internacionales, y hay otra parte que es como de ayuda complementaria, etcétera. Yo creo que realmente cada vez se nota más tanto las posibilidades como las imposibilidades de los organismos internacionales. La cuestión de las Naciones Unidas frente a lo de Gaza es dramático, y no solo por lo de ayer. Yo recuerdo físicamente viendo al secretario general, a quien aprecio mucho, y tuve oportunidad de reunirme con él en 3 ocasiones en el trabajo de la comisión, pero a mí no se me olvida la cara de desespero de Antonio Guterres en Rafah, gritando prácticamente: dejen entrar la ayuda humanitaria siquiera. Al principio de la guerra, nada que ver con ahora, cuando han devastado todo y controlan militar absolutamente todo eso en una forma agresiva, desafiante. O sea, hay unos limitos, uno se pone en los zapatos, por ejemplo, del secretario general de Naciones Unidas, y es una cuestión muy desesperante, porque teóricamente deberían tener el poder real de imponer esos postulados por los cuales los creamos, o los crearon en el 48. Pero realmente el juego de poderes es tan complejo que hace muy difícil una intervención. Yo tuve oportunidad de estar presencialmente en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablando justamente sobre la cuestión de Colombia y del trabajo de la comisión. Y les digo, eso es dramático, porque eso es un juego de ajedrez donde cada jugada es milimétricamente calculada, y todos esos intereses prácticamente imposibilitan
una acción real en el momento oportuno. Entonces yo le digo, hay que seguir creyendo, digamos, y apoyando estos mecanismos internacionales, pero yo cada vez veo más desmoronada la posibilidad de su intervención real. Y yo les vuelvo a decir, yo nunca había visto en mi vida un desborde y una negación tan radical del derecho internacional humanitario como lo que está pasando en Gaza, que es una negación de eso de plano, nos importa nada, eso no existe, la ley es la guerra, cuando realmente el derecho internacional es un intento de regularizar la guerra. En resumen, quiero decirle, es muy desafiante y muy interesante eso que planteas, Susana, de la necesidad de pensar en las posibilidades y los límites y las dificultades de estos organismos internacionales e ir pensando mecanismos como eso se puede ir, que vayan ganando poder real. Pero mientras haya, por ejemplo, el poder de veto en el Consejo de Seguridad, es prácticamente imposible una decisión eficaz, oportuna frente a la mayor parte de los conflictos en el mundo, porque de un lado o del otro lo van a parar. Y yo creo que de todas maneras sí nos toca a nosotros pues seguir como creyendo en estos organismos, tratando de apoyar, criticar lo que hay que criticarles y sus debilidades y sus digamos, ambigüedades frecuentes, y al mismo tiempo apoyar en lo posible, porque yo sí creo que sea un logro de la humanidad que se vayan generando ese tipo de instancias en los distintos niveles políticos, culturales, etcétera. Pero insisto, sería para seguir ahí. Y lo otro que comentaste, Susana, que me parece muy interesante, el papel tan importante de la educación en todos estos trabajos y en la lucha por la democracia y por la paz. En la comisión destacamos mucho en ese aspecto la cuestión tanto de la educación como de los medios de comunicación, tema al que se refirió también muy importante Javier, que me parece que vale la pena mencionarlo. Y en la comisión mencionamos también el papel de las religiones, de la espiritualidad, que es otra dimensión que tenemos también que tratar con especial cuidado. Volney, muchas gracias por los comentarios. Pero sí te quiero animar a seguir. No podemos en ningún momento ni tirar los guantes ni tirar la toalla. Nos toca seguir, así sea en medio de las condiciones más adversas y en medio pues de las adversidades más grandes. Yo creo, y no hay duda, de que la lucha por la paz es una lucha con momentos de mucha debilidad, de mucha impotencia. Y ahí empato lo que está pasando ahora en Colombia, por ejemplo. Hay un interés muy grande de ciertos sectores de que se paren totalmente los procesos de paz, pero hay que reconocer también, hay una acción guerrillera terriblemente torpe, déjenme decirles, y terriblemente siguen convencidos de que por esa vía van a lograr algo, y ya está claro que por esa vía del terrorismo, de la acción armada, no es posible construir en este momento mejores condiciones de paz. El intento, lo que ha creado el último caos aquí en Colombia, como muy bien lo señaló, pues señaló ya Constanza, fue estas acciones del ELN, que no es la primera vez que pasa. Hace ya varios años que iba adelante el proceso de negociación con ellos, en la última parte del gobierno de Santos, y otra acción de ellos terrorista muy fuerte aquí en Bogotá frenó totalmente eso. O sea, en esto tenemos que tener un criterio muy ponderado, porque si bien hay intereses de los sectores que opuestos a la paz, también estos otros sectores como las guerrillas o los paramilitares tienen un accionar y una forma de comportarse que son totalmente contrarios también a la posibilidad de construcción de paz. En resumen, Volney, tú lo sabes muy bien, el camino de la paz es un camino difícil, la paz es cara, la paz es difícil y la paz es lenta, pero yo creo que ninguno de esos adjetivos nos debe quitar de este empeño y de mantener lo que llamé esa terca convicción de seguir creyendo y trabajando por la paz. Y finalmente, Javier, me parece que tu comentario sobre el papel de los medios de comunicación es muy importante. Yo creo, y ahí lo pueden hablar en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en México, aquí en Colombia, en todos los países, el papel tan preocupante, para decirlo menos, de los medios de comunicación y la capacidad que tienen de crear
un estado de opinión general y de inclinar en cierta forma las cargas y las fuerzas sociales en determinado lado. Aquí en Colombia, por ejemplo, en este momento es un factor muy preocupante porque se crea, aquí ya están pues hasta inflando candidatas presidenciales surgidas de algunos de estos medios, o sea, y van teniendo un poder supremamente grande, con un agravante también, Javier, es el proceso de monopolización de los medios, que lo vivimos a nivel mundial. Lo de Elon Musk no es un chiste, es una cuestión gravísima, y eso mismo a distinto nivel, y en otros niveles ya no del internet, sino ya de estos otros medios, digamos, tradicionales de comunicación, los periódicos, los noticieros de radio, de televisión, cumplen un papel generalmente muy deletéreo en eso, y ahí les digo también por la experiencia en la Comisión de la Verdad, también tenemos que ser muy equilibrados, porque si bien hay una cantidad de medios que están al servicio de los intereses más conservadores, reaccionarios, inequitativos en el mundo y en el caso de Colombia, ha habido también una cantidad de periodistas que han dado su vida por defender la democracia, por defender la libertad de opinión, etcétera. O sea, no podemos hacer como una condena a priori generalizada, sino que tenemos que analizar la cosa, pero yo sí diría que lo predominante son unos medios de comunicación al servicio de intereses convencionales, económico-políticos muy fuertes y que niegan en la práctica su responsabilidad social de informar y de formar mayoritariamente, pero insisto, teniendo mucha cautela en reconocer también el papel de una cantidad de medios, no solamente alternativos, sino de medios de comunicación de muy distinto nivel que siguen cumpliendo un papel importante. Y sobre ya, podríamos ya en otro momento, no creo ya nos alcance el tiempo, para referirnos a algunas, las que llamaríamos improvisaciones en el actual gobierno. Yo personalmente pienso que frente a algunas de las reformas realmente se han hecho proyectos bastante improvisados, bastante, yo diría, a la ligera, cuando son situaciones muy de fondo y que requieren un cuidado muy grande. Y no solo la improvisación, sino ya la cuestión de dejar primar al interior de un gobierno que pretende plantear una conducta transparente y una actitud de cambio, se transmiten también conductas supremamente contradictorias, como mínimo ambiguas, que lo llevan a uno a muchas preguntas. Un hecho no más de ayer, únicamente de ayer. El candidato que acaba de nombrar el presidente para la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano, digamos así, de vigilancia, de control de todo el sector público, es una vergüenza porque es una persona ligada a la más vieja politiquería del país. Y simplemente por un cálculo electoral de tratar de ganar una votación, se gana con una persona que no garantiza para nada dignidad, democracia, transparencia, sino el mantenimiento de las más viejas, de las más corruptas conductas al interior del, en este caso, originariamente en el Poder Legislativo y ahora eventualmente en esto otro. Ven aquí hay muchas cosas ambiguas, no solo ambiguas, a veces contradictorias y a veces, tengo que decirlo con tristeza, con ciertos dejes, cierto hálito de corrupción, de mantener viejas prácticas que uno esperaría que en un gobierno de cambio estuvieran superadas. Bueno, habría mucho más por decir, pero creo que el tiempo nos está acabando e insisto, lo que más me interesa es que esa gran pregunta que hemos planteado la llevemos ya al interior de cada país, o sea, ya no es solamente pues qué podemos hacer frente a la situación de Colombia, sino que nos hagamos la pregunta al nivel en el que estamos. ¿Qué podemos hacer desde la bioética frente a la situación latinoamericana? Esa es la pregunta. Espero que con ese grupo sigamos trabajando. Muchas gracias y me disculpo. Bueno, muchas gracias, Saúl. Me parece que nos has dejado con un montón de trabajo por delante. Creo que para todos esto es un enorme desafío. Creo que, como vos decís, no hay que bajar los brazos, al contrario, hay que renovar fuerzas, sobre todo sabiendo que aquí estamos pocos, pero hay muchos que no están y que también apoyan. Y yo creo que es lo que hay que hacer.
buscar a los muchos que pueden apoyarnos y no solo buscarlos buscarlos a nivel intelectual sino en estas asociaciones que trabajan y saben cómo trabajar por la paz. Entonces creo que es un desafío que tenemos los de la red, de empezar a juntarnos con todas esas asociaciones de esos pequeños grupos de personas que están arriesgando su vida todos los días, pero que realmente están luchando por la paz. No sé si podemos terminar aquí, no tengo idea si esto termina ahora o si podemos escuchar a alguien más. Los organizadores lo dirán. No, yo creo que si no hay nadie más que quiera contribuir, tenemos una agenda para reflexionar que nos ha dejado Saúl enorme. Así que nada, no sé, salvo que alguien más quiera hacer algún comentario o contribución. No sé si Saúl querrá, digamos, si tenemos tiempo nosotros, si él quiere explayarse un poco más en alguna de las cuestiones planteadas, ¿no? Porque realmente es muy rico lo que nos está presentando. Habría muchas cosas, pero realmente no quiero cansarlos. Realmente ha sido ya bastante intenso este espacio, pero vamos a tener tiempo, Javier, de seguir conversando sobre estas cosas en estos espacios y directamente. Yo preferiría por ahora, y en respeto pues al tiempo y a la atención y paciencia de ustedes, terminar por ahora. Pero totalmente abierto a mantener el diálogo en muy distintas formas, siempre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces, Saúl, y un aplauso grande para la red. Para la red. Víctor pidió la palabra, Marianis. No sé si quieras darle la palabra. Sí, Víctor pidió la palabra. ¿Quién pide la palabra? Víctor, habla Víctor. Víctor, no te vi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Quiero expresar mi admiración por Saúl, que no va a ser ninguna cosa que ustedes no conozcan de Saúl, que es maravilloso escucharlo. Pero como decía Susana, nos deja una agenda compleja, muy compleja, pero nosotros sabemos que la agenda es compleja. Lo sabemos por nuestra historia, de fracasos, de dificultades, por lograr la paz, entre otras cosas, y la justicia. No hay justicia y sin justicia no hay paz. En fin, no voy a decir nada especial, salvo decirle que, como siempre, me ha tocado en la fibra más íntima de las palabras de Saúl, y lo quiero felicitar nuevamente. Pero, caramba, no sé quién dijo recién que hay que buscar el apoyo de las organizaciones sociales. Yo creo que es al revés. Nosotros debemos buscar a las organizaciones sociales y darles nuestro apoyo. Seguro. Nosotros somos una entidad, no sé cómo llamarnos, pero muy encerrada en sí misma, la bioética. La bioética tiene que desparramarse por la sociedad, pero no como bioética, sino como entidad que se dedique a la justicia y a la paz. No me interesa tanto el... Cerraste, Víctor, el micro. Te quedaste sin... Bueno, termino entonces. Nada, desear de que podamos seguir estas reuniones y de que cada cual nos pongamos a pensar muy profundamente en todo lo que nos está dejando hoy Saúl, y ver en nuestro medio, estemos a Colombia en manos de los colombianos, en cada cual en nuestro medio. Ya Volney comentó algo sobre Brasil. Me parece muy bien que no hayamos comentado nada sobre la desgracia
que nos está ocurriendo en nuestro país, en la Argentina, pero es ahí y aquí, y para mí el aquí es Argentina, tenemos que poner, arremangarnos y pelearla muy dura, y en eso sí coincido con Bornay, resistir y persistir y luchar, porque esto, nadie nunca consigue nada sin lucha, y entonces, bueno, esto pensémoslo y veámoslo. Bueno, nada más, no. Nos felicito a nosotros por poder organizar reuniones de este calibre, que espero que continúen y al menos poder vernos las caras, aunque sea en una pantalla, y dialogar de esta manera. Nada más. Que tengan un muy buen día y semana. Gracias, Víctor. No sé si alguien más quiere agregar algo, insuflarnos un poco de esperanza, de ánimo. Bueno, damos, no sé, Susi, damos por terminado, no sé cómo es esto. Sí, ya está bien. Creo que con las últimas palabras de Víctor y con, bueno, de alguna manera gran parte de esto, digamos, de cómo llevar adelante nuestra actividad sigue, pero creo que este espacio de reflexionar juntos, de intercambiar sobre la realidad de los países, es fundamental para la construcción de una mirada de toda la región, donde vamos viendo otra vez que van pasando las mismas cosas, con muchas diferencias locales, pero con una tendencia muy fuerte en la región. Así que tenemos que estar muy juntos para eso, para los próximos años que se vienen. Gracias a todas y a todos. Gracias, Saúl. Infinitas gracias por sumarte a esta iniciativa, que en realidad el título lo propuso Saúl en la asamblea. Y lo tomamos y quedó así. Muy bien. Mil gracias, buena tarde para todos y todas. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima. Bueno.